Pues muy buenas tardes a todos. Tenemos el gusto de estar en esta segunda sesión de nuestras conferencias, eh, las, las cuales hacemos y dedicamos a ustedes nuestra historia de la psicología, 3 lustros de trabajo colegiado. Y ahora haremos un poco más de explicación de por qué, a qué nos referimos con estos 3 lustros. En general, nuestros alumnos que nos acompañan en esta sesión son alumnos del primer semestre y entonces, bueno, pues tendrán que irse enterando de la historia, no solo de la psicología, también de nuestra psicología. En esta ocasión vamos a presentar 3 conferencias. Iniciaré yo, lo cual es un poco complicado. No ha entrado nuestro moderador del día de hoy. Esperamos que lo haga en breve. Mientras, pues, yo haré las presentaciones. Y entonces, lo primero que quiero hacer es el agradecimiento a quienes nos apoyan en estas actividades. Bueno, en primer lugar, queremos mencionar que estas actividades, estas conferencias se organizan por parte de un seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, que está cumpliendo 15 años. Además, pues aquí participamos profesores tanto del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, como de la División del Sistema de Universidad Abierta, el cual nos apoya mucho en estas actividades. La maestra Karina Torres, el ingeniero Gold, la maestra Gaby Villarreal, siempre están ahí muy pendientes de lo que necesitamos, además del apoyo de la facultad por medio del Departamento de Publicaciones. Y bueno, también damos el crédito, por supuesto, al proyecto de GAPA-PAPIT IN 401222, que es de que somos parte varios de nosotros y que siempre está pues allí en estas actividades y publicaciones que también vamos haciendo como parte de nuestras labores de investigación. Queremos entonces dar inicio y voy a presentarme a mí misma, pero muy brevemente. Pues yo soy la doctora Soraya Monroy Nasser, soy profesora titular de la Facultad de Psicología en el Sistema de Universidad Abierta. Soy miembro del SNI, tengo una maestría en filosofía, la cual realicé en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y el doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto, soy egresada de la licenciatura en psicología de nuestra facultad. Bueno, voy a dejarlos con estos datos y quiero dar inicio a la presentación. Voy a compartir pantalla. Les comento que la dinámica que platicamos los profesores que estamos aquí hoy básicamente será una presentación de unos 10 minutos breve en relación a temas, partes del programa, y queremos abrir pues a los comentarios de ustedes, los cuales nos son muy importantes. Estaremos recogiendo de YouTube y trayéndolos al chat del Zoom o los leeremos directamente. Así que váyanse animando con las dudas, comentarios, objeciones, en fin, lo que ustedes tengan, porque este intercambio, que ahora es más difícil por estas vías remotas, pues para nosotros es muy importante. Entonces, pues vamos a dar inicio a la parte que a mí me corresponde. Antes que nada, permítanme compartir bien la pantalla para compartirles la idea o la razón de estos 3 lustros de trabajo colegiado haciendo nuestra historia de la psicología. Me refería yo a este seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, en el cual estamos los profesores pues que ya les he mencionado. Hemos tenido esta constancia en organizar estas conferencias de Historia de la Psicología en el semestre que corresponde, de Filosofía de la Psicología en el semestre par. Filosofía de la Psicología es una asignatura que ustedes tendrán en el 4º semestre. Y vamos a ir comentando algunas de las razones por las que nosotros hemos persistido en estas actividades del seminario, en el cual durante el semestre nos reunimos y organizamos, revisamos materiales, comentamos dificultades, tratamos de encontrar soluciones comunes y, en fin, vamos enriqueciendo nuestra propia docencia.
En este sentido, pues los 15 años que ahora celebramos son bajo, quiero leerles el objetivo general de la asignatura que creo que puede dar un poco de sentido a las actividades que yo les mencionaba. Y lo que mencionamos es que la historia de la psicología como asignatura, su objetivo general es que el alumno adquiera los conocimientos básicos acerca del surgimiento y devenir histórico de las principales tradiciones de pensamiento psicológicas contemporáneas. Y esto es de lo que vamos a hablar, ¿no? De esta organización en tradiciones de la asignatura, de los conceptos y presupuestos básicos, de los principios y postulados que conforman sus respectivos marcos interpretativos. Este asunto de tradiciones de pensamiento psicológicas puede ser algo que no inicialmente sea tan claro para todos. ¿Qué es esto de tradiciones? ¿No? ¿Vamos a hacer bailes folclóricos o qué vamos a hacer? Bueno, básicamente es la estructura con la que la propia organización del área de formación general se constituyó en lo que fue, ya no, pero fue el nuevo plan de estudios del 2008. Le seguimos llamando así porque, bueno, pues el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, después de estos años todos, 15 años, el plan de estudios del 2008 empieza en el 2007, para nosotros ha habido durante todo este tiempo una preocupación importante respecto a que se cubra el programa de la asignatura. Y esto, pues algunos de ustedes podrán pensar, como, ¿por qué? Pues si mi profesor me da lo que me da, él sabrá por qué. Pero esta asignatura tiene un propósito importante, introductorio para los estudiantes del primer semestre, en donde por una parte sí aprendan, comprendan, conozcan el devenir de la historia de la disciplina, pero de una manera importante también que conozcan el área de formación general, esta que ustedes están cursando del primer al cuarto semestre, que está organizada por tradiciones. Entonces hay esta, digamos, doble situación que para nosotros es importante. La preocupación es aún mayor porque si ustedes entran a la página de la facultad van a encontrar algo como esta imagen que yo les muestro, que no da cuenta realmente de la estructura de este plan de estudios y del lugar que van teniendo las asignaturas y las relaciones que pueda haber entre ellas. Yo tomo que ya no está, estuvo, pero ya no está esta imagen, esta representación, donde ustedes verán cómo están conformados las áreas en los 8 semestres, cómo se agruparon del primero al cuarto la formación general y del quinto al octavo la formación profesional, por una parte primero sustantiva y después terminal en el octavo semestre. Y a lo largo de todo nuestro plan de estudios, el área de formación contextual. Esto en la representación que ustedes encontrarán en la página está un tanto diluido. De hecho, la formación contextual aparece como inserta en una coordinación, cosa un poco extraña, pero bueno, es, digamos, la representación más fidedigna del plan de estudios. Aquí tomo los 4 primeros semestres para mostrarles pues, la organización de las asignaturas. Por supuesto, lo que me interesa destacar es que en el primer semestre está Historia de la Psicología y en el cuarto semestre está Filosofía de la Psicología, que son una asignatura que abre y una que cierra una vez que ustedes han cursado todas las tradiciones. Ahora espero comentar por qué esta relación un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos un esquema como este, pues ustedes verán que no se indica, no se puede ver la organización por tradiciones bajo la cual efectivamente está, se organizó el área de formación general. Pues esto es, queremos decirles que este plan de estudios tiene sentido, no nada más son asignaturas puestas así como encimadas, ¿no? O como secuenciadas y ya por razones extrañas. Tuvimos razones específicas para organizarlo de esta manera. Bueno, aquí aparece un esquema, digamos, de las tradiciones y las asignaturas que forman
parte de cada una de estas tradiciones a lo largo de los 4 primeros semestres, cómo están agrupadas. Nosotros en los materiales que ahora les comento hemos hecho, tanto en la introducción como en la primera unidad, presentamos este esquema tratando de que pues, encuentren ustedes el sentido de la agrupación de estas asignaturas bajo esta denominación de tradiciones. Bueno, pues aquí les queremos mencionar que en realidad no hay libros de historia de la psicología que recojan o que estén organizados por tradiciones. Eso es algo propio de nosotros, de la organización de nuestro currículum, y que además consideramos que efectivamente puede realmente permitirnos una comprensión de algo que es muy importante para nosotros y que fue muy importante en el cambio curricular, que es la expresión de la diversidad de nuestra disciplina. Tenemos una disciplina diversa y heterogénea. Bueno, por ello hemos elaborado nuestros propios materiales. Aquí les presentamos una imagen de la carátula de uno de ellos. Y estamos convencidos, como estos dos autores, Fuchs y Viney, lo mencionan, que el curso de Historia de la Psicología es una fuerza integradora en el currículum. Y por eso para nosotros es tan importante que los estudiantes tengan esta perspectiva de tradiciones, la comprenderán mejor la propia formación que están teniendo. Brevemente quiero mencionar un par de cosas respecto a esta parte de la fundación de la psicología científica. Nosotros consideramos que la historia de la psicología entonces tiene un papel pedagógico en la enseñanza de la psicología como ciencia. Y esto por dos razones, porque permite comprender la naturaleza científica de la psicología sin asumir concepciones de ciencia natural e inductiva. La psicología puede ser natural, pero también puede ser una ciencia social. Hay tradiciones en un y otro lado, y la inducción es una perspectiva metodológica, pero no es la única perspectiva desde la que se hace la ciencia. Esto es lo que vamos a ver mucho mejor en filosofía de la psicología, pero ya es parte de la organización del curso. Y por otra parte, pensamos que la historia de la psicología contribuye a comprender las diversas tradiciones de pensamiento que han coexistido, no siempre de manera pacífica, pero justamente al estar pensando los distintos objetos, métodos, campos en los que interviene, podemos entender esa diversidad en el marco de la historia, aunque no solo de la historia. Brevemente dicho, ¿qué es una tradición? Cosa que también procuramos que desde la primera unidad y la introducción a la asignatura se aclare. Bueno, tradición es una noción que tomamos de Larry Laudan, un filósofo de la ciencia contemporáneo, y entonces, bueno, él considera que una tradición es un sistema de creencias que constituyen visiones fundamentales acerca del mundo. Y las tradiciones se componen por un conjunto de creencias acerca de entidades y procesos que constituyen el dominio de investigación, y también se refiere a un conjunto de normas epistémicas y metodológicas acerca de cómo tienen que someterse a prueba las teorías y, bueno, otros procedimientos. Digamos que la noción de tradición, dentro de otras que se consideraron, nos permitió agrupar de la mejor manera diversas concepciones dentro de la psicología para darle un sentido tanto en la estructura curricular como para comprender su historia. Aquí encontramos las tradiciones de pensamiento psicológico bajo las que están organizadas el área y la asignatura, y vamos a encontrar algunas cuestiones como que son distintas, que no necesariamente son compatibles ni combinables, que hay un reconocimiento de la pluralidad a partir de razones, ahí me falta un espacio, históricas, que han hecho que la psicología sea hoy una disciplina diversa y heterogénea. Y por otra parte también que debemos fomentar el respeto a la diversidad teórica, pero no se promueve una actitud de crítica. Entonces, finalmente, bueno, termino con esta, digamos, mención de que a partir de una manera de establecer el surgimiento de la psicología científica en el siglo XIX, con Wundt como
pues el padre de, ¿no?, esta disciplina, cosa que también mostramos algunas discusiones al respecto. Vamos a ver que ya es una disciplina que surge en el debate. Wundt hace una propuesta, pero Brentano y Dilthey no estarán de acuerdo. Y vamos a ver cómo las concepciones de estos autores, estos investigadores, filósofos y científicos, digamos, del siglo XIX, van a alimentar el surgimiento de estas tradiciones. Y por último, pues también nos iremos a estos elementos en la filosofía, la fisiología y la física anteriores del siglo XIX y anteriores a este, que permiten entender ese surgimiento en el siglo XIX y también la diversidad que se va a expresar del siglo XIX hasta hoy. Entonces, bueno, pues con esto yo concluyo y espero haber generado dudas y preguntas para que ustedes puedan hacerlas y las recogemos y las respondemos con muchísimo gusto. Voy a concluir la presentación y voy a dar paso, porque veo que nuestro moderador algo le ha sucedido, que no se incorporó, a la maestra Nuri Domenech Torrens, que va a hacer la presentación de la segunda, la segunda tradición, digamos, de la psicología experimental a la tradición de pensamiento conductista. Voy a hacerles una breve semblanza de la maestra Domenech. Ella hizo su maestría en Psicología General Experimental en la Facultad de Psicología, tiene más de 40 años de docencia, es profesora asociado C en tiempo completo en nuestra facultad, fue jefe del Departamento de Psicología Experimental en 1999, es profesora en el sistema abierto y presencial en las asignaturas de la tradición ACA, ella pues ya así las ubica en la tradición. Imparte también filosofía de la psicología, historia de la psicología, introducción a la metodología de investigación y transdisciplina. Sus referencias e investigación se encuentran en la psicología de género, psicología del deporte y educación abierta y a distancia mediada por TIC. Y bueno, pues adelante, maestra Domenech, con mucho gusto. No te escuchamos, Nuri, está cerrado el micrófono. No sé si la podemos ayudar, Jorge, a lo mejor, o lo estás abriendo tú. Perdón, tuve que dejar de compartir pantalla y tuve que hacer un montón de cosas que cuando uno está apurado no salen. Así es, así pero pasa. Ahorita comparto pantalla. Claro que sí. Micrófono, mano. Debo decir que me es muy agradable dar sobre todo a alumnos de... Estoy compartiendo pantalla. Que sí, que qué me pasa. No sé por qué no estoy compartiendo. Ya, aquí, compartir. École. Ahora haz la grandota. Desde el principio. ¿Ya la ven? Ya la vemos. Bueno, Perfecto. decía que me es muy agradable dar a los alumnos de primer semestre porque realmente esta materia la encuentro como de orientación vocacional, como damos todas las tradiciones, todos esos pues campos y explicamos en cada uno. Los alumnos de primer semestre, que son los que toman esta materia, se dan cuenta de la diversidad que hay en nuestra disciplina, que es la psicología, y me encanta que tengan esto. Bueno, pues puse unos videos, pero no se espanten, que lo malo es que tienen sonido, se los voy a ir quitando. Pero bueno, empezamos hablando de Pablo y aquí está un video donde está Pablo con su perro. Y es que es importante porque sienta las bases para después hacer toda esta historia que es el conductismo. Él estudiaba a los perros, estudiaba realmente, él era fisiólogo, médico,
como empezó siempre la psicología con los médicos. Y bueno, lo que quería ver es cómo los jugos gástricos deshacían la comida, pero se le interponía la saliva. Entonces decía, ¿por qué tengo que lidiar con los jugos gástricos y con la salida? Y le puso al perro un dispositivo. No sé exactamente si este es Pablo, pero se le parece mucho. Puso un dispositivo para la saliva y lo que encontró es que la salivación, a pesar de que no es un reflejo voluntario, de alguna manera sucedía, aunque no tuviera la comida en la boca el animal. Esto le sorprendió mucho. Y bueno, siguiendo la idea de lo que hemos dado a veces en llamar serendipity, cuando un dato interfiere en tu investigación, en vez de tirarlo, te sigues adelante por ese dato. Y bueno, dio pie a lo que serían los reflejos condicionados. Cuando entraba el ayudante, que aquí lo puse porque al ayudante nadie le hace justicia, y bueno, este era el señor Premier, o como se diga en ruso, y que bueno, él traía la comida y apenas si lo escuchaba el perro empezaba a salivar. Como este tipo de investigación experimental no se queda con la duda ni dice eso es natural, se fue a investigar el asunto y se dio cuenta que se condicionaba este reflejo que en realidad surge, digamos, solo, pero que puede estar asociado con un estímulo. Y de ahí, bueno, pues se forma el reflejo condicionado cuando oía al ayudante, después lo hace con una campana, con un metrónomo, con diferentes sonidos, y el animal pues saliva cada vez que asocia ese sonido con la comida. En realidad el estímulo debería llamarse condicional y no condicionado, pero por errores de traducción. Bueno, eso es nada más chisme que viene en Boring, el libro que les mostró la maestra. Es un libro muy interesante porque además de darnos la historia de la psicología, nos habla un poquito de lo que es cada uno de los autores. Nos cuenta el chisme, pues, de qué hacían, si Skinner tocaba el trombón, o si Watson le gustaban mucho los martinis, etcétera, etcétera. Y bueno, le pusieron el reflejo condicionado, es un reflejo que está asociado con la comida en este caso, y que no es algo que voluntariamente nosotros hacemos. A esto se le llamó condicionamiento clásico. No me voy a entretener en todas. Aquí tenemos a no se calla, sí se calla, ya se cayó. Es Thorndike. Y bueno, Thorndike sigue porque él después de lo que descubre Pablo, el condicionamiento clásico, él encuentra que hay una cosa que se puede llamar condicionamiento instrumental. Esto es un comportamiento hecho por ensayo y error, un poco voluntario. Y aquí tenemos al gato. Él empezó estudiando pollitos, les debo decir, no sé ni cómo lo hacía, pero después, bueno, hacía cajas de madera, cajas trampa, en donde el animal con hambre, tenía que encontrar la salida e ir a por su plato de comida. Él postula como dato más interesante de Thorndike la ley del efecto, es decir, que cuando una conducta es reforzada, tenderá a repetirse nuevamente. Y bueno, él toma a la conducta como instrumento para cambiar el ambiente, y es por eso que se le llama normalmente condicionamiento instrumental. Y bueno, llegamos a lo que realmente puso al conductismo en el mapa, que es, perdón, eso, dale el bote, pero bueno, yo les puse un laberinto porque realmente es lo que hacía Watson con los animales, y pensando en que la conducta es lo importante. La verdad es que el grupo de psicólogos que rodeaba a Watson, y Watson obviamente, William James, etcétera, estaban cansados de pura teoría o de atribuirle todo a los instintos, a la mente, a funciones de la conciencia, y hacer experimentación con introspección. Entonces, bueno, no le gustó y se atrevió a
ponerse en contra de todo el mundo científico de la época. Vamos a poner otra vez el laberinto, porque creo que ya no lo ven los alumnos, ya no trabajan con ratas. Debo decirles que era tan chistoso, Watson, que este laberinto no fue cualquiera, lo sacó de uno de los castillos ingleses que ese le gustó y entonces formó el laberinto. Lo que decía Watson cuando lanza su manifiesto conductista es que la conducta es lo más importante y que bueno, hay que ser empíricos, hay que observar, pronosticar y controlar la conducta. Él decía, denme una docena de niños sanos, que mis alumnos se ríen mucho porque dicho así parece un pederasta, ¿no? Entonces se ríen como que dame una docena de niños sanos. Y bueno, lo que pasa es que lo que sigue es, y yo, por cuestiones del ambiente, por los estímulos que les doy, los puedo hacer músicos, pintores o intelectuales. Eso era lo que él decía. Nadie le dio una docena de niños sanos, pero fue demostrando lo que él postulaba que era que la conducta es lo que hace a los organismos. Y hay que estudiarla, hay que ver sus estímulos, respuesta, etcétera. Y bueno, en su tiempo fue muy criticado, hizo un experimento que le provocó el desastre, el experimento del famoso Albertito. Le pidió a una de las afanadoras a su bebé, y bueno, él decía, puedo controlar su conducta. Cada que le enseñaba un conejito o un muñeco de peluche, sonaba un ruido fuerte y el niño lloraba. Y entonces pues se le condicionó a llorar cada que veía un animal con pelos o un abrigo con pelos. Obviamente que la universidad y la enfermera pues lo mandaron a volar y no les gustó. Y bueno, decirles de la personalidad de Watson, le gustaba mucho la pachanga y tenía a su amante. Y bueno, la mujer de Watson, no que fueran muy feministas en ese tiempo, pero la mujer de Watson era muy influyente y lo corrieron de la universidad. Él no dejó de hacer este tipo de investigación y empezó a trabajar en ventas y tuvo mucho éxito. Decía que es tan emocionante la curva de ventas como la curva de aprendizaje y que se podían poner todos los principios que había encontrado con animales, se podían hacer con los humanos. Para no hacerlo largo, sigamos adelante. De Watson tendría mucho que decirles, pero bueno, ya lo verán en clase. Vienen los neoconductistas, podemos decir, uno es Tolman, el otro es Guthrie. Y bueno, Tolman trabajaba con mapas conductivos con animales también, porque la mayor parte de investigación se hacía con ratas. Él era un poquito mentalista. De hecho, mis maestros de esa época, que eran conductistas de hueso colorado, lo denostaban un poquito porque él decía que los animales, si se les daba un reforzador que no les gustaba, no funcionaban de la misma manera. Ya metía a lo mejor algo de cognoscitivismo que en la época del conductismo, bueno, pues no les gustaba. Guthrie también fue uno de los neoconductistas, Hull también. Y bueno, él decía, Guthrie, que el aprendizaje ocurre por contigüidad, es decir, hay una secuencia de movimientos, un poquito, pero nada más emulando un poquito a lo que nos decía Tony. Y bueno, aterrizamos en este momento con la caja de Skinner, que es lo que ustedes están viendo, que ya no las ven. Nosotros hacíamos experimentos, todavía había un bioterio en la facultad, y cuando yo estudié, y había ratas, llevábamos a las ratas, las metíamos en una caja de Skinner. A veces nos tocaban ratas babosas que se tardaban mucho en apretar la palanca, pero las condicionábamos y lográbamos que apretaran la palanca y recibieran el reforzador. Esto Skinner le llamó condicionamiento operante. ¿Por qué operante? Y ya no se acuerdan que vimos el clásico, el instrumental con Thorndike. Esto operante porque es la conducta voluntaria que también se puede condicionar. Cuando hay muchas nubes y bueno, es esta época, a lo mejor nos dicen que hay un huracán, nos condicionaron a irnos con el paraguas, aunque lo llevemos a pasear.
¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera hacemos asociación, pero podemos irnos también sin paraguas, no como el perro de Pablo, que de todas maneras salivaba, sino nosotros podemos o no llevar ese paraguas. Él, después del tiempo, llegó a llamarle mejor análisis experimental de la conducta, porque lo que quería era analizar la conducta. Él, así como Watson decía observar, controlar, pues también lo retoma Skinner, pero él habla de predicción y control del comportamiento. Si yo sé a qué está condicionado, podré controlar la conducta de los organismos. Trabaja mucho en estos temas, vienen los programas de reforzamiento, vienen las máquinas de enseñanza. Él escribe muchos libros, pero dos que son de divulgación, que es Walden 2, donde crea una comunidad donde se llevan a cabo todos estos preceptos, podemos decir, conductistas. A lo mejor si alguien quiere saber un poquito de condicionamiento operante, de análisis experimental de la conducta, en vez de irse a los libros directamente de Skinner, pues lo que hace es comprarse el Walden 2 y ahí vienen representados y novelados todos. Y bueno, llega a muchas cosas, a la extinción, a la saciedad, cómo hacer la desensibilización sistemática. Empieza toda la idea de modificación de conducta para trascender, digamos, a los animales y poder modificar conducta, sobre todo en niños. Bueno, les puse esto porque él encuentra lo que le llaman, y le llamó él también en un tiempo, la conducta supersticiosa. ¿Esto qué es? Bueno, que uno puede condicionar muchas conductas o se le condicionan muchas conductas por un reforzamiento intermitente. Tenía en algún programa de reforzamiento a las palomas picoteando, cada 3 picoteos te voy a dar un pedacito de comida. La idea es que tal vez se descompuso el aparato y le daba al animal ya condicionado a 3 picoteos, le daba al animal cada 4, cada 5, cada 10 picoteos. Y bueno, lo que hacen las palomas, los pichones, les llaman en los libros americanos, lo que hacen es, cuando no están picoteando el disco, se rascan, levantan la ala, se dan la vuelta, y en ese momento, si les caía el alimento, se condicionaba esa conducta. No sé, es como a veces cuando, bueno, en las televisiones antiguas era muy claro. Nosotros se movía la antena y entonces le dábamos 2 golpecitos a la televisión, nos dábamos la vuelta y ya se veía el programa. O se acercaba a alguien, claro, hacía medio estática y ya el programa se veía. Y condicionábamos mucho a esto. Ahora ya las televisiones funcionan de otra manera, pero a lo mejor también se nos condicionan supersticiosamente muchas conductas. ¿Por qué? Porque hay una asociación. Acuérdense que esto se trata sobre todo del asociacionismo. Y ya para terminar, porque quedamos que esto iba a ser muy ligerito, pues el conductismo sigue adelante. El conductismo no llega y echa fuera todas las demás corrientes, como normalmente decimos en nuestras materias, supongo que todos los maestros de historia, no es continuo, no es continuo que llega, y casi en ninguna ciencia, que llega un nuevo paradigma y entonces rompe absolutamente con el anterior. En algunas ciencias ha sucedido, pero normalmente el anterior paradigma sigue adelante. Llegó el conductismo y no rompió ni con el cognoscitivismo, del cual nos va a hablar Jorge, ni con el psicoanálisis. Siguieron adelante, pero bueno, se pone de moda y es el que impera en ese momento, imperó en todo nuestro currículum de 1971 y al del 2008, que es el que ustedes están cursando, ya se le agregaron otras más cosas. ¿Quién empieza con esto? Pues yo puse a Emilio Rives, Florente López,
y varios otros, Gustavo Fernández, Víctor Alcaraz, empiezan con esta corriente. Y bueno, en 1967 se realizó el primer Congreso Mexicano de Psicología. Y Rogelio Díaz Guerrero participa en esto y casi funda la Sociedad Mexicana de Psicología. A lo mejor Jorge, que también estuvo en esas lides en algún tiempo, tiene otros datos, pero podemos decirlos a ellos como representantes. No empezó el conductismo ni su investigación en la Facultad de Psicología. Empezó en Jalapa. Se habían ido varios de mis maestros, se habían ido a estudiar a Estados Unidos, trajeron esta tradición y se instalaron en Jalapa porque todavía no encontraban espacios en nuestra facultad, pero en 72 se vinieron a la facultad y en un laboratorio que estaba en Coyoacán, en la calle de Fernández Leal, es donde empiezan a hacer su investigación hasta que se les pone un laboratorio en la Facultad de Psicología. Hoy día sigue el conductismo, tenemos representantes como Carlos Brunner, como Raúl Ávila, y bueno, también toda la tradición que hay en el edificio D, donde ya han ido adelantando y metiendo nuevas cosas, conductas de elección, pero siempre desde esta postura de conductualmente qué es lo que se hace. No los molesto más y les doy las gracias. Espero haber generado algún tipo de preguntas, como dice Soraya, y seguimos adelante con el maestro Jorge Molina. Claro que sí, muchas gracias, Nuri. Siempre me recuerdas de cosas que me encantan. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la presentación que nos hará el maestro Jorge Molina Avilés, el devenir de la tradición de pensamiento cognoscitiva. Y entonces, quiero además consignar aquí que si estoy en estas cosas de historia de la psicología, se la debo a mi maestro Jorge Molina. Así que adelante, Jorge, muchas gracias. Pues buenas tardes, perdón, muchas gracias. Perdón. Jorge, sí. Perdón, tu semblanza, caray, ¿cómo vas a creer? Deja que rápidamente les platique para quienes no te conocen, porque son nuestros alumnos que ingresan. El maestro Jorge Molina Avilés, él es licenciado en Psicología por el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras. Es maestro en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Profesor titular de tiempo completo de nuestra facultad y ha impartido diversas asignaturas en la licenciatura y la maestría de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido presidente del Colegio Nacional de Psicólogos, vicepresidente de la Academia Mexicana de Profesionales en Enseñanza Abierta y a Distancia. Es uno de los pioneros en los trabajos de historia y filosofía de la psicología en la UNAM. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el tema y presentado ponencias sobre historia y filosofía en congresos nacionales e internacionales. Y ha desarrollado líneas de investigación sobre epistemología de la psicología e historia de la psicología. Y ahora sí, Jorge, perdón, adelante. Gracias. Muy bien, pues vamos a empezar ahora sí, Jorge, por favor. Vamos a hablar de una tradición. Ya Soraya nos mencionaba que la forma que tuvimos de organizar las diferentes teorías, las diferentes posturas, los diferentes paradigmas de la psicología, que son muy variados, y que nos costaba trabajo cómo organizarlos para darles en un semestre lo más importante de historia de la psicología. Y la manera que vimos que nos funcionó mejor es hablar de tradiciones. Y por eso ya nos mencionaba que es una tradición. Y vemos que nosotros seleccionamos 5 que consideramos las más importantes tradiciones de la psicología. La siguiente, Jorge, por favor. Entonces, vamos a ver, bueno, que podemos clasificar a la psicología de 2 maneras. Hay muchas formas de clasificar a la psicología, pero una dada en esta tradición de hablar de una psicología cognoscitiva y una psicología no cognoscitiva. Una psicología que
la no cognitiva pone la atención en los factores externos, en el medio ambiente. Es el medio ambiente responsable de nuestra manera de ser, de nuestra manera de aprender, de nuestra manera de pensar. Es como los conductistas, son los estímulos externos que son responsables de nuestro comportamiento. Y otro enfoque que dice que la psicología, los procesos psicológicos se deben a algo que pasa dentro del organismo y que no es observable, como el pensamiento, como la imaginación, como la memoria. Son procesos psicológicos, pero que no son observables, pero que son responsables de nuestra forma de conocer. Conocemos por procesos internos, procesos mentales superiores, le llamaba Vygotsky, que ocurren dentro del organismo. Y esta psicología que estudia cómo conocemos y le atribuye los factores principales a lo que pasa dentro del organismo, se llama un enfoque cognoscitivo, ¿sí? Que puede haber un asociacionista o estructuralista, constructivista o holista, que son las maneras de estudiar estos procesos mentales superiores. Adelante, por favor. Entonces, si vemos cómo nace la psicología cognoscitiva, podríamos decir que la psicología nace cognoscitiva. Cuando nace la psicología, recurre a la mente, a la conciencia, factores internos para explicar al ser humano. Cuando aparece el auge de la filosofía positivista, neopositivista sobre todo, y con ella del conductismo, estas explicaciones de variables y de factores no observables se minimizan, si no desaparecen, se reducen mucho. La explicación, cuando domina, digamos, de 1930 a 1960, hay un auge, una hegemonía conductista, donde todo debe ser observable y medible. Y entonces la psicología cognoscitiva, que estudia procesos internos no observables, es minimizada en muchos sentidos. Pero si vemos, para que la psicología nazca, se basa en dos antecedentes. Hay dos antecedentes importantes, que son los antecedentes científicos de investigaciones, sobre todo, que ahora llamaríamos de neurociencias, de las bases biológicas de la conducta, de toda la influencia psicobiológica, y también hay antecedentes filosóficos, sobre todo los racionalistas como Descartes y los empiristas como Hume, Locke, por ejemplo, que son antecedentes importantes de la psicología. Y cuando nace la psicología, hay una psicología entonces empirista, conductista, y una psicología más racionalista, más cognoscitiva. El conductismo, como decíamos, domina, pero en un momento dado aparecen nuevas disciplinas como la cibernética, como la comunicación, como la neurociencia, y entonces el conductismo para algunos entra en crisis, aunque supera esa crisis, se continúa de alguna manera vivo, una tradición viva, pero ya no es tan hegemónica, tan dominante, y reaparece ese cognoscitivismo un tanto dormido, un tanto en pausa, y vuelve a tener gran auge. Entonces aparece una psicología cognoscitiva holista, constructivista, como es la Gestalt, como es Piaget, como es Vygotsky, y una psicología cognoscitiva más asociacionista. Acuérdense que las tradiciones permiten diferentes teorías, diferentes puntos de vista, diferentes métodos. Por eso dentro de la tradición cognoscitiva hay varias teorías. Una que pueden ser más estructuralistas, que hay cambios estructurales cuando aprendemos, cuando conocemos, y una más asociacionista. Pero ambas caben dentro de una tradición cognoscitiva. Adelante. Entonces, resumiendo, ¿qué es la psicología cognoscitiva con todo esto que estamos diciendo? Se caracteriza por un énfasis en los procesos mentales superiores. Entonces, para empezar, acepta que hay algo que podemos llamar mente. Ahora llamaríamos procesos mentales. No es una cosa, no es una parte del cerebro, son procesos que ocurren en el organismo que le llamamos procesos mentales. Superiores.
cuya acción sobre las entradas sensoriales transforman al ser humano en una entidad dinámica que antes de responder selecciona, organiza, almacena, integra, procesa y recupera información. Entonces, ¿cuál es el proceso cognoscitivo? Hay, como se ve en este esquema, entradas sensoriales. Hay estímulos que impactan a un organismo. Esas son las entradas sensoriales. Se enciende una luz, ladra un perro, vemos un automóvil, vemos un árbol. Esas son entradas sensoriales. Alguien nos llama, hay estímulos que ingresan al organismo. Estos estímulos producen un procesamiento y recuperación de la información. No respondes automáticamente a ese estímulo. Antes de responder, procesas, elaboras, antes de responder. Entonces, tú vas caminando y ves un animal, ves un tigre, algo rarísimo que en esta ciudad todo puede parecer. Han ocurrido cosas de esas. Pero tú vas y ves un tigre. ¿Pero tú qué haces? Antes de echarte a correr, antes de responder, dices, ese tigre está en una jaula, este tigre está disecado, este tigre es un cachorrito. Entonces, no te eches a correr automáticamente, procesas la información. El organismo recibe la información y no es estímulo-respuesta, es estímulo-procesamiento de la información y después, entonces sí, das tu respuesta. Entonces, vas a acariciar al cachorrito, observas y admiras al tigre feroz en una jaula, pero no respondes. Entonces, hay una entrada de información, un procesamiento. Cualquier estímulo, te digo, ¿cuántos son 2 más 2? Esa es la entrada de la información y tú recuperas información de tu pasado antes de decir 4. Pero primero procesaste, recuperaste esa información que ingresó y si fue correcta o incorrecta tu respuesta, hay una retroalimentación que te hace que vuelvas a dar esa respuesta en el futuro o no. Entonces es un proceso cognitivo. Hay información que ingresa al sistema, el sistema procesa la información y responde y evalúa si su respuesta fue correcta o no. Este es lo que hace la psicología cognitiva, como dice en el cuadro de la izquierda, es parte de que hay una mente, hay procesos mentales, hay información que ingresa, un organismo que procesa esa información y que responde. Ese es, muy simplistamente dicho, el esquema de la psicología cognitiva. Adelante. Entonces, ya vimos que hay varias tradiciones, 5 tradiciones que nosotros revisamos en nuestra introducción. ¿Sí? Bueno, que es una tradición científica, según este señor, como que nos mencionaba Suraya, se refiere a un conjunto, esta mala palabra, un conjunto de presuposiciones acerca de las entidades y procesos en un área de estudio, en el área de la psicología, y acerca de los métodos, que hay que fijarse en plural, métodos. El método de Piaget es diferente del de Vygotsky, diferente del procesamiento humano de información, pero todos caben dentro de esta tradición cognitiva. De los métodos y técnicas apropiadas para realizar investigación y construir teorías en esa misma área. Entonces, ya hablamos de que hay la teoría conductista, la teoría cognitivista, la teoría psicoanalítica, la teoría social, la teoría del procesamiento de la biología, de la psicobiología. Entonces, dentro de la tradición cognitiva caben muchas teorías. Dentro de las más importantes, que más impacto tienen hasta la actualidad, estaría lo que se llama la epistemología genética, que propuso este psicólogo suizo, más bien filósofo, biólogo suizo, que impactó mucho a la psicología, llamado Jean Piaget, esta epistemología genética, que cuando hablamos de genética aquí, en la epistemología sabemos que se refiere a estudios sobre el conocimiento, cómo conocemos. Pero la genética, epistemología genética, la génesis del conocimiento, no se refiere a genes, los genes, sino a la génesis, cómo se genera el conocimiento. Eso pretende estudiar la epistemología genética de Piaget. Otro enfoque
es el enfoque sociohistórico de Vygotsky. Cómo aprendemos en un lugar y época determinado, en un momento histórico y en un lugar determinado. ¿Sí? Este impacto de lo social sobre lo cognitivo. También una más nueva es la que se llama procesamiento humano de información, que hace esta metáfora, esta equiparación de la mente humana con la computadora. Y como dice que la computadora también recibe información que procesa antes de responder, igual que el ser humano. Y dice esta información que podemos equiparar a la computadora con la mente para estudiar ciertos procesos mentales. No es que la computadora sea igual a la mente, pero podemos simular varios procesos mentales con la computadora. Entonces, se llama procesamiento humano de información. También las teorías del desarrollo de la inteligencia son teorías cognitivas dentro de esa tradición. Adelante, por favor. Entonces, muy rápidamente, de las dos más importantes que estudiamos son una que se llama una teoría asociacionista con una gran influencia, muchos conductistas que se volvieron cognitivistas se acercaron más al procesamiento de información usando el método experimental y usando muchas de las características empiristas, estudiar el procesamiento humano de información, y otros más en Europa, otros cognitivistas, hablaron más de procesos mentales, de estructuras mentales, de cómo tiene que cambiar la estructura de la mente para conocer, para estudiar. Este fue el enfoque más bien de Piaget y de Vygotsky, un psicólogo, decíamos, suizo, y de Vygotsky, un psicólogo soviético, que pusieron mucha atención y hicieron desarrollar el cognitivismo en gran medida, pero había quedado aislado. Vamos a ver que es hasta los 60, los años 60 del siglo pasado, que por una parte el crecimiento y la aparición de la cibernética hace que el procesamiento de información se desarrolle mucho, y también que los libros de Piaget y de Vygotsky se traduzcan al inglés, se divulguen internacionalmente, y que este enfoque cognitivismo tome gran fuerza. Adelante. Entonces, la tradición cognitiva son estudios del pensamiento y el conocimiento asociacionista, que puede ser el procesamiento de información, o del enfoque estructuralista como Piaget y Vygotsky, y estudios sobre el desarrollo de la inteligencia. Adelante, por favor. Nada más, entonces, en nuestro curso, tomando en cuenta que tenemos un semestre para explicar estas tradiciones, seleccionamos las que consideramos las 3 teorías más impactantes para estudiar en nuestra materia de historia. Cuando vemos la tradición cognitiva, Piaget, que adelante por favor, vamos a ver un esquema de cada uno, que desarrolla, es un biólogo, doctor en ciencias, que desarrolló, como decíamos, la epistemología genética, cómo adquirimos el conocimiento, cómo transita el recién nacido de este organismo que nace sin saber casi nada a volverse en este adulto que conoce tantas cosas. Ese tránsito, qué etapas va pasando, qué procesos le permiten conocer. Y su objeto de estudio central dentro de la cognición, la variable, el factor mental que estudia principalmente, es la inteligencia. Considera que la inteligencia, siendo el biólogo, como cualquier otro órgano corporal, es adaptable y presenta los procesos de organización y adaptación. Las características de la inteligencia es su capacidad de transformar su ambiente, ¿sí? De resolver problemas, de transformar su ambiente, y estudia las estructuras mentales. Cómo en cada etapa del desarrollo, en cada época, el niño tiene capacidad, tiene ciertas estructuras mentales que le permiten conocer su ambiente. Entonces, y tiene una gran influencia pues, darwiniana también, como buen biólogo, enfatiza la adaptación. La siguiente. Nada más para decirles una idea de cada uno. El siguiente
que también es un estructuralista que curiosamente sus trabajos son muy semejantes a los de Piaget. Vygotsky conocía muy bien a Piaget, criticó a Piaget. Piaget, después de las críticas, 25 años después de las críticas de Vygotsky, ya se había muerto Vygotsky, que murió muy joven, supo de las críticas y dijo que tenía razón Vygotsky, que sus críticas eran válidas. Vygotsky, pues en esa Rusia postrevolucionaria, muy agitada, murió muy joven de tuberculosis y sin embargo sus teorías siguen teniendo un gran impacto. Y él conocía a la Gestalt, al conductismo, a Piaget, pero nadie lo conocía a él en ese momento. Fue hasta los 60 que un poco el muro, la cortina de hierro se bajó un poco, que se conoció un poco más de Vygotsky en Occidente. Pero influido por el marxismo y la filosofía materialista dialéctica. Fue un marxista, todo el enfoque dialéctico construyó una psicología dialéctica. Lo emocional y lo racional, lo social y lo individual, como pares, cómo interactuaba y cómo esa interacción interactuaba con estos procesos. El desarrollo de la conciencia como algo material y tenía un método marxista para estudiarlo. Su objeto de estudio es la conciencia como resultado de las transformaciones dialécticas de la materia. Pero la conciencia vista como resultado de tus formas materiales de producir. ¿En qué social vives? ¿Cómo produce tu sociedad y tu conciencia? ¿Cómo se va a ir desarrollando? Entonces, era un marxista que tuvo y tiene un gran impacto. Curiosamente, murió de 36 años, muy joven. Casi sus teorías son grandes hipótesis que ahora se van comprobando. No tuvo tiempo de demostrar y de elaborar una teoría muy completa. Su libro más importante se llama Pensamiento y Lenguaje. Un pequeño libro muy interesante, muy importante. Y la tercera teoría que revisamos es la siguiente, por favor. El procesamiento humano de información. Que decíamos que equipara la mente humana con la computadora. Puede estudiar, por ejemplo, la memoria de las computadoras y la memoria humana. ¿Qué tanto son parecidas? ¿Qué tanto acumulan? ¿Hasta dónde pueden acumular? ¿Qué tanto se pueden olvidar? ¿En qué se parecen? Y cómo esa caja negra que es la mente humana, poderla abrir estudiando las computadoras. Pero con las limitaciones que tienen. Las computadoras no tienen historia, no tienen valores, y entonces no son como la mente, no tienen prejuicios. Y hay ciertos procesos mentales humanos que pueden replicarse en las computadoras, pero algunas desde luego que no. Y las computadoras difícilmente van a construir mentes, como las mentes podemos construir computadoras. Pero siempre la máquina más avanzada, más desarrollada, la hemos usado para explicar la mente humana. Y ahora pues son las computadoras. Pero hay que tener claro que es una metáfora, no quiere decir que sean iguales. Pues muy bien, simplemente como ven, queríamos dar una rápida visión de por qué trabajamos de esta manera en historia de la psicología, por qué. Nada más para terminar, estos serían los supuestos de procesamiento humano de información. El supuesto principal de la ciencia cognitiva asociacionista, los sistemas complejos, la mente y la computadora, son sistemas procesadores de información. Ustedes le meten información a la computadora, le pueden preguntar a la computadora cuántos son 2 más 2, o le pueden preguntar a una persona cuántos son 2 más 2. Pueden jugar ajedrez con una computadora o jugar ajedrez con una persona. Ambas procesan información y hay cosas que pueden hacer, cosas que no pueden tener como psicoterapeuta o una computadora. Pero hay cosas que sí puede pasar. El problema de Turing, que no puedan reconocer con quién están jugando, si con una computadora o con una máquina. Si están jugando ajedrez. Si están haciendo otras cosas, seguramente rápidamente van a cachar que no es una persona. Entonces, la actividad mental se puede explicar en términos de
símbolos manipulados por un sistema de procesamiento de información. Para los procesadores de información, eso hace la mente y esto hace la computadora. En ese sentido se asemejan. Pues muy bien, vamos a dejar aquí para abrir a preguntas. Muchas gracias, Jorge. Bueno, este es el momento en donde a mí me hace falta estar en el auditorio como estábamos hace algún tiempo y ver las caritas y tener las preguntas. Hasta ahorita no hemos tenido valientes aquí haciendo comentarios en el chat, aunque sí tenemos algunas decenas de personas asistiendo, afortunadamente. Entonces, en lo que alguien se animan a participar, a mí me gustaría, pues, no sé, hacer algún comentario entre nosotros, ya que, y bueno, si nadie participa, pues aquí dejamos la presentación. Quiero decirles que la semana pasada teníamos la presentación de la primera sesión y bueno, había, no sé, 30 y tantas, 40 personas asistiendo en el momento, pero hoy ya hay más de 200 personas que han visto las conferencias. Yo espero que de esta misma suerte corra nuestra presentación de hoy, con la diferencia que pues quienes aún están por allí puedan preguntar algo de lo cual tengan alguna duda o hacernos un comentario. Entonces aguardemos un poquito. Simplemente para empezar, a mí me gustaría comentar que entre la sesión pasada y esta hemos revisado todas las tradiciones que conforman tanto la asignatura, el programa de nuestra asignatura, como esta área de formación general, los primeros 4 semestres, que además tienen estas otras asignaturas, algunas de las cuales imparte Nuri, ¿verdad? Las de metodología, la propia historia y la filosofía de la psicología, que es algo que quedó con una extraña denominación porque realmente no tuvimos el nombre de espacios curriculares, ¿no? Pero la idea es que son asignaturas que no pertenecen a una tradición, pero pertenecen a todas. Esta sería la peculiar característica. Por eso la historia de todas las tradiciones, y cuando vayamos a filosofía de la psicología, que va a ser más pronto de lo que las estudiantes que nos están viendo ahora piensan, en un ratito ya están en el 4º semestre, pues entonces tendrán, digamos, verán también una filosofía de la psicología que se refiere a las distintas tradiciones. Nos importa mucho, entonces, que les quede un poco, después de estas diferentes exposiciones, la idea de que la manera de agrupar diferentes concepciones, y creo que se ilustra muy bien con lo que Jorge menciona ahora, ¿no? ¿Por qué poner a Piaget al procesamiento de la información con la analogía de la computadora, o a Vygotsky dentro de la misma tradición? Si parecieran, bueno, Piaget y Vygotsky, compartir algunas cosas, ¿no? Mencionabas cómo lo conoció Vygotsky, conocía algunos trabajos de Piaget, pero el procesamiento y la analogía con la computadora, bueno, parece otro universo. Bueno, pues justamente estos son los misterios que esperamos que la historia de la psicología les ayude a comprender. O estas propias, y cómo la cognición, la tradición cognoscitiva se va a dar, digamos, y se organiza y tiene unos objetos y metodologías de estudio que podrían pensarse que comparten elementos, por ejemplo, que son objetos no observables, en contraste con la tradición conductista, que está bajo la denominación de ACA en el plan de estudios, y que el elemento fundamental es justamente que el objeto de estudio sea observable, ¿no? Incluso cuando entran al terreno de la cognición, ¿no? La parte conductual es importante, mantiene su relevancia. Nos habló Nuri de Guthrie, en fin, otros autores que dentro de la misma época de Skinner están haciendo propuestas donde se mantiene algo, es importante algo que es interno,
pero al mismo tiempo la conducta sigue siendo un elemento muy importante para el conocer eso que se daba de manera interna en esa caja negra. Entonces son las cosas que esperamos que la historia de la psicología les aporte a los estudiantes, ¿no? Y podríamos dar ejemplos de la tradición psicosocial o la psicodinámica o la psicofisiológica de las que se habló la semana pasada, de la misma manera, ¿no? Cómo se agrupan diferentes concepciones, pero que comparten, como lo señala Laudan, estas creencias, estos conceptos, estos métodos, por algunas razones, la observabilidad o no, el aspecto social, el aspecto de afectos y de otro, el inconsciente como un objeto de estudio, en fin, cuestiones que creo que son muy importantes que la historia de la psicología les puede brindar en la formación a nuestros estudiantes. No sé si quieran ustedes comentar algo. Bueno, yo nada más repetir que son materias de orientación vocacional dentro de la misma vocación de ser psicólogo, conocer todos los espacios que hay en la psicología, si quiero ser fisiólogo, si quiero, en fin, las diferentes partes sociales, etcétera, las diferentes partes que hay en la psicología. Quiero aclarar que ni Skinner ni ninguno de ellos nunca negaron que hubiera mente, que hubiera pensamiento, simplemente la manera de estudiar era complicada. Ahora les voy a decir que dentro de la psicología cognitiva tampoco se van por puras teorías, ni hacen experimentación de cosas raras. Abrimos la cabeza y no vemos el pensamiento, no vemos la mente, pero ahí está. Alguien en su momento, y ahorita no pude recordar el nombre, la edad me pesa, habló de las variables intervinientes, es decir, hay variables dependientes, variable independiente, Tolman. pero Tolman, perdón. Pues mira, Tolman, que tanto lo criticaban en nuestro tiempo los maestros porque decía que era mentalista, pero él habló de esas variables intervinientes, es decir, yo meto un estímulo, soy cognoscitivo, pongo un estímulo, el sujeto da la respuesta y supongo que hay una variable en medio que está actuando, ya sea memoria, ya sea pensamiento. Y bueno, Skinner, que escribió tanto, la verdad es que era muy buen novelista, Skinner en varios al menos de sus escritos, nos dice que no niega que haya algo en medio, lo que pasa es que acceder es muy difícil. Entonces se le hace más fácil el tener estímulo-respuesta y además con la novedad que es en conductas voluntarias, operantes. Entonces, bueno, yo por esa parte diría esto. Y por la parte de las computadoras, sí hay un fuerte rechazo a las computadoras, pero dieron mucha luz también estas teorías a lo que sucede dentro de nuestra cabeza. Hicieron dos tipos de vertientes de estudios, la simulación y la inteligencia artificial. Yo juego ajedrez y me gana de todas las máquinas porque tiene todas las jugadas, es inteligencia artificial. Cuando yo le gano, y bueno, yo juego dominó con la máquina y de repente cierra la babosa y yo tengo todos los 6. Está simulando lo que sucede con un humano, ¿no? Que de pronto dices, yo ahorita lo hago. Entonces, hay estas dos que hacen que el estudio que hacen toda esta parte cognitiva de cómo se piensa se pueda pasar también a la máquina. Es cierto que no tienen voluntad, pero si yo le digo que si va todo mal, incendie el edificio, lo va a hacer. Y a lo mejor estamos mal definiendo la voluntad. y todas estas partes que hacen a la intelectualidad, decíamos, los animales no piensan y nos quedamos muy sorprendidos de muchos animales. Las computadoras no piensan y ahora hay algoritmos que hasta nos bombardean con lo que queremos, con lo que nos gusta. Entonces, a lo mejor la definición de pensamiento, de voluntad, está un poquito ya distorsionada y tendríamos que hacerla. Sabemos que somos humanos, que tenemos historia. Las máquinas no tienen historia de reforzamiento, eso es cierto. Nos sacarán el paraguas cuando está nublado, más que se lo pongamos, pero son tan evolucionadas
que incluso ya hasta nos dan aproximados. Antes se decía, yo puedo decir de aquí a la esquina hay 3 metros porque tomo en cuenta lo que yo mido, etcétera. La máquina no lo puede hacer, hoy día lo hace. ¿Por qué? Porque encontraron este mecanismo para que lo haga. Entonces, bueno, las distancias tal vez se van acortando por estas faltas de definiciones. Y no sigo porque quiero escuchar a Jorge, que siempre es muy interesante. Pero voy a interrumpir porque sí tenemos una pregunta y para no dejar de contestar, y a lo mejor Jorge se puede enveredar por ahí, de Camila Perales. Ella nos dice o nos pregunta, ¿qué propicia el surgimiento de diferentes epistemologías? Bueno, es una pregunta muy interesante, desde luego. Habría varias formas de entrarle, pero una es decir que la psicología es una disciplina muy compleja, para empezar. Desde que nace, ya científicamente, vamos a plantear a Wundt, se diversifica, porque desde que nace hay los objetos de estudio. Una ciencia pues, tiene un objeto de estudio, se supone. Si preguntamos a un biólogo cuál es el objeto de estudio de la biología, pues los seres vivos, y listo. Pero si le preguntamos a los psicólogos qué estudia la psicología, nos van a dar diferentes respuestas. Y algunos nos dirán que es que estudia la mente, por ejemplo. Si eres cognoscitivistas, probablemente te digas que hay procesos mentales y que por lo tanto hay una mente conceptual, una mente no necesariamente biológica ni física, sino un constructo que podemos llamarle mente, pero otros dirían, como los que nos mencionó Nuri, Pavlov, por ejemplo, y Watson, dirían que estudia la conducta, las respuestas observables de los organismos, que puede ser pues la conducta. Otros incluso vieron en las presentaciones anteriores, en las 5 tradiciones que estudian, verán a los clínicos, especialmente a los psicoanalistas, y dirán, quizá el inconsciente, que la psicología lo que estudia es el inconsciente, porque hacemos muchas cosas que no sabemos por qué las hacemos. Pero aceptamos que se nos olvidan cosas, que no, nos enteramos de por qué hicimos algo. Sí, como diría el poeta o el filósofo José Alfredo Jiménez, siempre caes en los mismos errores. Si no haces un insight, si no entiendes, siempre caes en los mismos errores. Entonces, lo inconsciente puede ser, o el sistema nervioso. Ustedes dicen, somos como somos por nuestro sistema nervioso. Y hay objetos muy amplios. Puedes estudiar una neurona o estudiar una sociedad. Si eres un psicólogo social, estudias las características de los mexicanos, de los 130 millones de mexicanos. O estás en el laboratorio estudiando una neurona. Entonces, nuestro objeto es muy amplio y, entre otras cosas, entonces no puedes estudiarlo todo, tienes que especializarte en una parte, estudiar más lo social o más lo clínico o más lo conductual observable y su riqueza y su dificultad. Es una disciplina muy rica, muy variada, muy compleja. Entonces, claro entre que otras sí. cosas, eso explicaría esa diversidad de puntos de vista. Excelente, Jorge. Pues yo creo que ya no hay otra pregunta. Podemos quedarnos por aquí. Esperamos generarles dudas para que vayan con sus profesores de historia, de la psicología, y que ahí traten de encontrarle ese sentido a las cuestiones. Entonces, yo creo que podemos despedir aquí la sesión de hoy y bueno, pues nos vemos en Filosofía y la Psicología en breve. Entonces, les mandamos muchos saludos a nuestros Muchas gracias. estudiantes y a ustedes mi agradecimiento. Muchas gracias. Y gracias, Soraya, por llevar a cabo estas sesiones. Pues yo creo que vale la pena que persistamos y nos echemos, si se puede, otros 15. Bueno.